Buenos días, nosotros somos la brigada de la Escuela Primaria Nicolás Bravo de la ciudad de Matías Romero Avendaño. Estuvimos trabajando en la fase 5 del programa analítico Vida Saludable. En nuestro caso somos de los grados quinto y sexto. En mi caso fue trabajar con el quinto A. Mi nombre es Bricia Anastasia Ruiz Carrasco. Yo estuve en el quinto B, mi nombre es Gael Sánchez López. En mi caso, yo estuve en el sexto A, mi nombre es Alan Matías López. Yo estuve trabajando en el sexto B, mi nombre es Donaciano Rey Valencia Celosa. A continuación les explicaremos las actividades que planteamos referente al tema de la inclusión. Como mencioné, yo estuve trabajando con el quinto grado Grupo A. Durante mi práctica realicé diversas actividades como por ejemplo el semáforo de los alimentos, elaboración de gráficas, trípticos, actividades recreativas y una convivencia grupal. A través de esas actividades busqué fortalecer la inclusión, la integración, esto a través del trabajo colaborativo. Yo integré a los equipos de manera intencional, es decir, de acuerdo a los diferentes ritmos de aprendizaje, integré a los alumnos que terminaban con mayor facilidad las actividades con los que requerían mayor acompañamiento. También asigné coordinadores y había dificultades de que ciertos alumnos no querían trabajar con unos porque decían que eran muy lentos o que no querían trabajar, y ya les explicaba la importancia del por qué debían de aprender a trabajar en equipo. Desde mi experiencia yo considero que debo de aprender más estrategias para poder mantener el control del grupo y también otras estrategias para poder explicarle a los niños o por qué es importante o por qué deben de aprender a trabajar en equipo, porque también eso se me dificulta. Yo soy Gael Salinas López, estuve trabajando en el quinto grado Grupo B. Realmente mis prácticas estuvieron bien, a mí me gustaron mucho, aprendí mucho y también aprendí a resolver principalmente, ya que pues por el tema de los tiempos y otras cosas, en el momento de las observaciones yo noté que el grupo sí trabajaba bien, pero pues realmente lo que estuve yo en observaciones, lo único que estuvieron haciendo fueron dictado, ya que el maestro les estaba dictando unas guías que iban a utilizar para hacer el examen. Entonces realmente pues no trabajaron en sí y pues en la hora de receso las niñas iban a ensayar para el desfile. Entonces yo no pude notar muy bien cómo trabajaba el grupo. Y aunque le pregunté al maestro, el maestro me decía que trabajaban bien, que todos trabajaban bien. Y que sí, que todos trabajaban bien, solamente que el problema era que mientras que unos cuantos del salón trabajaban muy rápido y terminaban las actividades muy rápido y luego me estaban diciendo de que qué seguía, qué más actividades había, el resto del salón se tardaba mucho tiempo resolviendo las actividades o haciendo las actividades. Y era yo donde tenía que estar ahí alrededor del grupo, hablándoles, diciéndoles que pues, no que se apuraran, sino que se pusieran a trabajar, ya que pues algunos empezaban a platicar o que empezaban a jugar, en general era casi todo el salón. Entonces eso me causaba un disgusto, ya que mientras que unos terminaban muy rápido la actividad y ya me estaban diciendo todo el tiempo de que qué seguía, los demás se tardaban más y pues al final yo no podía seguir avanzando en otras actividades y los demás no habían terminado. Tuve que modificar mi planeación unas cuantas veces, ya que al llegar ya a la escuela primaria, el maestro me dijo que pues algunas actividades, que en el área específicamente de pensamientos científicos, que las matemáticas yo las viera como por aparte de la planeación, o sea, que solamente pusiera fórmulas y lo que se iba a hacer, en vez de integrarlo junto con planeación como yo tenía planeado y ya lo tenía yo hecho. Tuve que modificarlas, algunas veces no me daba tiempo de terminar todas las actividades, o algunas incluso terminaban muy rápido, ya que yo hice las cosas tal como de que si terminaba muy rápido, terminaba muy lento. Algunas días yo tenía pocas actividades, otros días tenía un poquito más, pero supuestamente eran más sencillas y más rápidas de hacer. Creo que ese es el problema que yo tuve, que debía haber preguntado mejor al maestro y también pues el tiempo de observaciones pues no me dio para indagar mejor cómo eran los niños para poder trabajar con ellos. Como ya se había mencionado, nuestro proyecto fue Vida Saludable. Realmente lo que yo hice para Vida Saludable, de proyecto donde surgiera la inclusión, fue trabajos en equipos y elaboración de trípticos, elaboración de un cartel publicitario que incitara a vivir saludable y también elaboración de recetario de comidas que ellos consideraban saludables y fáciles de hacer. Eso era más nada para identificar si realmente entendieron todo lo que se vieron durante las 2 semanas de prácticas sobre los alimentos buenos que aportan. Como mencioné, esas actividades yo las planeé para que las realizaran en equipos, pero también hice otras actividades donde pues trabajaban entre todo el salón, como para resolver actividades de matemáticas, como el maestro ya me había dicho cómo lo iba a trabajar, y entre otras cosas, por ejemplo, actividades como era de pasar a escribir en el pizarrón, se escogían a 2 niños que eran los que iban a estar como escribiendo en el pizarrón, por ejemplo, para resolver una tabla de alimentos saludables y alimentos no saludables. Los niños gritaban la respuesta o decían de que tal alimento debería estar acá, tal alimento debería estar acá, y se hacía un tipo de debate de que los alimentos sí deberían estar allí, pero otros no. Esos trabajos pues se realizaron en todo el salón, o sea, todo el salón con su mismo equipo, a diferencia de los otros trabajos que donde los niños eran equipos de 5 o de 6. Bueno, mi nombre es Alan Matías López, estuve en el sexto grado Grupo A y hablaré sobre mi experiencia en la práctica docente. Bueno, para mí las prácticas fueron un gran reto, debido a que estar con 28 alumnos sentía que se me sería complicado y la verdad yo me sentí muy nervioso porque pues viendo a los alumnos de frente y que te estén observando a ti, sentía que yo no iba a poder, sentía que
hasta quería yo decirle a mi maestra que mejor en cualquier momento yo aplicaba mis actividades, pero mejor no, mejor me puse firme y dije que yo podía. Siento yo que debería mejorar yo en mis estrategias. Siento que yo que tengo que tener más creatividad en la elaboración de actividades y sobre todo hacer una buena planeación. Yo tenía una idea de que ser maestro era solo dejar actividades y dejar tareas, pero ya vi que en realidad es todo el tiempo y todo el tiempo y tienes que estar planeando bien, tienes que hacer que tu actividad te salga bien para que los alumnos tengan interés en tus actividades y que muestren que les gustan. Bueno, yo las actividades que tuve con inclusión fue la elaboración de láminas y carteles, cartel grupal sobre hábitos saludables según la Organización Mundial de la Salud, en donde hubo participación activa, trabajo colaborativo, atención y respeto e integración. Y en la parte del cartel grupal hubo la capacidad de trabajar colaborativamente, la selección de información y la organización de ideas. En mi tercera actividad fue de las siluetas humanas, saludables y no saludables, en donde la verdad las alumnas destacan con su creatividad, ya que pues trabajan ellas mejor juntas. Y de acá tengo un pequeño video donde se puede hacer. Esta actividad hubo un buen trabajo en equipo, hubo un gran interés en esta actividad. Sentí que les gustó, sentí que hasta los alumnos que veía que no, que trabajaban muy poco, trabajaron y la verdad me sentí muy a gusto en esta actividad. Y cuarta actividad de cuerpos geométricos en 3D. En esta actividad hubo una identificación, un interés y atención, una participación activa y trabajo colaborativo, en donde en esta actividad los junté de manera que nunca habían coincidido en trabajar juntos. Y, y siento que sobre todo yo debería mejorar en tener una buena creatividad en mis actividades y sobre todo mejorar mi planeación. Eso es todo. Gracias. Hola, mi nombre es Donaciano Rey Valencia Solórzano. Yo trabajé en el sexto grado, grupo B, en la escuela primaria Nicolás Bravo, allá en Matías Romero. Al reflexionar sobre esta jornada de prácticas, yo quiero ser un poco muy honesto. Fue un reto tanto emocional y hasta un tanto físico. Al principio yo me sentía muy nervioso porque una cosa es la teoría que vemos allá en la normal sobre lo que es la inclusión y otra cosa es ya estar frente a un grupo diverso y lleno de alumnos. También debo admitir que cuando trabajé con el alumno Paquito, pude notar un ritmo muy lento y que a pesar de que no tiene una discapacidad real, llamémosle, atrasaba mucho a sus demás compañeros. También ahí entendí que mi papel no era solo de dar una clase, sino de crear esa conexión entre alumnos para que nadie se quedara fuera. En mi experiencia personal, yo reconozco que quizá me faltó un poquito más de esa paciencia y de crear mejores estrategias de mediación. Para fortalecer la inclusión, implementé actividades como el cartel grupal sobre la vida saludable. También implementé una obra de teatro que los dividía a los niños por equipos. Mi enfoque no fue solo hacia los niños que tenían un diagnóstico ya establecido, por decirlo así, sino que fue hacia aquellos que, por su personalidad tímida o retraída, disociada, el grupo los solía dejar a un lado. Por ejemplo, cuando realicé la obra de teatro, los demás niños buscaban cómo hacer para crear su guión, ya que se iban quedando sin ideas, ¿no? Ahora esto permitió que la dinámica dentro del salón cambiara y que el grupo empezara a jalar a esos niños que antes eran invisibles, pues para que les ayudaran a crear el guión. Ya en el caso de Paquito, mi intervención con él fue, por ejemplo, en alguna actividad de dictado o algo así, yo le dictaba en general a todo el grupo y después me acercaba yo con Paquito y le empezaba yo a dictar a él, ya en voz baja para que los demás no se fueran confundiendo y así, ya que solo así él podía seguir avanzando con las demás actividades. Ahora mirando hacia el futuro, yo sé que necesito mejorar en el diseño de las actividades diversificadas, como usted lo menciona. Aprendí que las actividades diversificadas no son un extra, sino que son necesarias, sobre todo desde la planeación inicial. También me queda claro que para apoyar el aprendizaje de niños en situaciones especiales, como por ejemplo la de Paquito, mi mayor herramienta debe ser la observación constante y la flexibilidad. Mi compromiso para la siguiente jornada de prácticas y como meta también personal es no dar por sentado que todos los niños aprenden igual y también dedicar un poquito más de tiempo a lo que es el trabajo en equipo dentro del aula, porque también esto ayuda mucho a la inclusión. La inclusión no es tanto que el niño se adapte al grupo, sino que yo logre que el grupo y el entorno se adapten entre sí. Eso es todo de mi parte, maestra. Muchas gracias por su atención.